Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hoy quiero que nos detengamos un momento, que respiremos profundo y que nos pongamos a pensar en uno de los nombres más sonados del boxeo en la última década. Alguien que logró lo que muchos jóvenes sueñan desde pequeños cuando amarran por primera vez los guantes y se paran frente a un costal. Alguien que puso en alto a México y que llenó estadios de todo el mundo con su estilo, con su disciplina, con esa mezcla de orgullo y de hambre que lo llevó a convertirse en el rostro del boxeo mundial. Me refiero a Saúl, el Canelo Álvarez. Ese muchacho de Jalisco que pasó de vender paletas en las calles a convertirse en el campeón más mediático de la era moderna. Pero hoy, lo que nos toca hablar no es de sus victorias, no es de los títulos, ni siquiera de los millones de dólares que ha generado, sino de algo mucho más real, mucho más humano, el futuro incierto del Canelo Álvarez. Y es que si algo nos enseña la vida es que todo tiene un ciclo, que no importa qué tan fuerte seas, qué tan rico seas, qué tan exitoso seas, el tiempo siempre corre, y el tiempo en el boxeo es despiadado, porque cada golpe, cada entrenamiento, cada campamento va desgastando el cuerpo, y aunque las luces brillen igual en las arenas, no brillan igual en los ojos del peleador que ya empieza a sentir el peso de los años. El Canelo ha alcanzado la cima, eso nadie lo discute, tiene los cinturones, tiene la fama, tiene la historia escrita, pero la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene cuando el cuerpo ya no responde igual? ¿Qué viene cuando la afición empieza a criticar? Cuando la prensa cuestiona si todavía puede dar esas peleas espectaculares. ¿Qué viene cuando los nuevos talentos están esperando su oportunidad para brillar? Lo curioso es que este futuro incierto no solo tiene que ver con lo físico, también con lo emocional y con lo económico. Porque sí, claro, el Canelo es millonario, tiene negocios, tiene inversiones, pero la pregunta de fondo es, cuando ya no tenga la motivación de subir al ring, cuando ya no escuche el rugido de las multitudes, ¿qué pasará con él como persona? Porque muchos atletas de alto nivel se pierden en ese momento en el que ya no tienen un escenario. Ya no tienen cámaras, ya no tienen entrenamientos de 12 semanas, y se quedan con un vacío enorme, con una soledad que ni el dinero ni la fama pueden llenar. Y es ahí donde la historia se vuelve interesante, porque el Canelo no es solamente un boxeador, es también un símbolo, y los símbolos cargan con el peso de inspirar, de enseñar, de dejar un mensaje más allá de los golpes. Si escuchas a los jóvenes hablar del Canelo, muchos lo ven como un héroe, como el ejemplo de que sí se puede salir adelante, de que se puede ser grande viniendo desde abajo, y claro, esa narrativa es poderosa, pero también hay otra parte, una parte que pocos quieren ver, la del desgaste, la de las derrotas, la de las dudas, la de esas noches en las que quizás se pregunta si valió la pena tanto sacrificio. Tanta disciplina, tanta distancia de la familia, tantas heridas que no se ven en la piel pero sí en el alma. Porque detrás del boxeador hay un hombre, un esposo, un padre, un amigo, y ese hombre también siente miedo, siente incertidumbre, siente la presión de saber que el público siempre quiere más y que nunca parece ser suficiente. El futuro incierto del Canelo Álvarez no es solamente qué peleas va a tomar, no es solamente si se retirará invicto de sus últimos enfrentamientos o si alguien lo derrotará de manera contundente. El futuro incierto del Canelo es también qué huella quiere dejar, qué historia quiere que se cuente de él cuando ya no esté en el ring. ¿Será recordado como el mejor libra por libra de su época? ¿Como un peleador estratégico y disciplinado que supo manejar su carrera como nadie? ¿O será recordado como alguien que prefirió las peleas millonarias por encima de los retos deportivos, como un hombre que se cuidó demasiado para no arriesgar lo ganado? Ese debate ya existe y seguirá existiendo, porque en el boxeo, como en la vida, nunca hay unanimidad, siempre habrá quien aplauda y quien critique. Ahora bien, pensemos en el Canelo como figura pública, como empresario, como líder de opinión, porque él no se va a ir del mapa, eso lo sabemos. Incluso si mañana dijera que se retira, seguiría siendo noticia, seguiría llenando titulares, seguiría marcando conversación en redes sociales. Pero la cuestión es, ¿cómo usar ese poder de influencia? ¿Cómo transformar esa historia personal en un legado que inspire más allá del deporte? Y ahí es donde la incertidumbre se convierte también en oportunidad. Porque el Canelo podría dedicarse a impulsar nuevos talentos, podría crear academias, podría abrir caminos para que los niños y jóvenes tengan acceso a un deporte que les dé disciplina, que les dé confianza, que los aleje de caminos oscuros. El futuro incierto se puede volver un futuro luminoso si se mira con propósito, si se entiende que la verdadera grandeza no está solo en lo que haces por ti, sino en lo que haces por los demás. En este punto me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros vivimos con esa sensación de futuro incierto, de no saber qué va a pasar mañana, de no estar seguros si lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente? Y ahí es donde la historia del Canelo nos conecta con lo humano, porque aunque él tenga millones y fama, en el fondo enfrenta las mismas preguntas que cualquiera de nosotros. Preguntas de identidad, de propósito, de sentido.
Porque al final, el futuro incierto no es exclusivo de los campeones de boxeo, es parte de todos, es parte de crecer, de cambiar, de aceptar que nada dura para siempre, y que la verdadera fuerza está en aprender a soltar, en aprender a reinventarse, en aprender a pelear batallas que ya no son con guantes, sino con la vida misma. Así que, cuando escuches hablar del Canelo y de su futuro incierto, no lo veas solo como el chisme deportivo, como la noticia de la semana, míralo como un espejo, como una historia que nos recuerda que todos tenemos un ring en el que nos toca decidir qué peleas valen la pena, qué sacrificios son necesarios, y sobre todo, cómo queremos ser recordados cuando ya no estemos en la cima. El Canelo todavía tiene tiempo para escribir ese capítulo, todavía puede elegir si su legado será solo de títulos o también de inspiración, y nosotros, desde nuestro propio rincón, también podemos elegir, también podemos decidir si dejamos que la incertidumbre nos paralice o si la convertimos en combustible para crecer. Porque al final, el futuro siempre es incierto, para ti, para mí y también para el Canelo Álvarez, pero lo que sí está en nuestras manos es la actitud con la que lo enfrentamos, el corazón con el que peleamos, la manera en que decidimos levantarnos cada vez que la vida nos cuenta hasta 10, y ahí, justo ahí, es donde se define quiénes somos en realidad. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.